presentarles el día de hoy. Entonces, primero que nada, les doy las gracias por estar aquí y les presento a Ivonne Hernández, autora del libro Animales, Amor, Amistad. Y pues los dejo con ella para que mejor ella les cuente. Es un libro maravilloso. Ok, gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, fenomenal. Bueno, qué padre estar aquí con ustedes. Sobre todo que ustedes serán los encargados de promover, de decirle al papá o a la mamá por aquí, por allá y por acullá. Y yo creo que conforme vayan escuchando un poco de información se van a dar cuenta que este libro, además de ser un libro para niños, porque a mí me preguntan para qué edades es, y yo siempre digo de 4 a 100 años. ¿Por qué? Porque apela muchísimo a las emociones de las personas que conviven con chicos dentro del trastorno del espectro del autismo. Entonces de repente llegamos a tener el abuelito que no le cae el 20, que está sufriendo porque le acaban de dar el diagnóstico al nieto, la tía que no entiende, que se la pasa criticando a la mamá porque ese chamaco mal portado, el clásico primo que le hace medio bullying al primo. Entonces es un libro que apela, digamos que a todos los grupos de edad, apela a sus emociones, a su compasión, a su entendimiento, ¿ok? Antes de comenzar ya más de lleno en el libro, les voy a contar un poquito la historia y un poquito del nombre, por qué se llama así, de los animales. De entrada les digo, esta fotografía que se ve aquí es la portada de la primera edición. Luego les pregunto. Es la primera edición que se publicó en Estados Unidos. En Estados Unidos se publicó en inglés y en español. Ya se acabó la primera edición. Esa fue publicada por nosotros mismos. Fueron 1000 libros los que imprimimos y bueno, se vendieron en un año, pudimos vender 1000 libros. Entonces, la portada fue dibujada por mi hijo. Tengo dos. Uno de 16, Iván, y Eric de 19, que está diagnosticado con autismo desde los 3 años y medio de edad. Él y yo somos los que dibujamos, los que ilustramos todo el libro. Todas las ilustraciones son hechas por nosotros dos. Y esta pequeña fotografía que ven aquí es él mismo, ¿no? Un autorretrato que él hizo de sí mismo. Y el otro niñito que ven, pues es un amiguito que no tiene ningún diagnóstico. Y esa portada es como la ilustración de esos dos mundos, ¿no? El mundo de los típicos, de los normales, y el mundo de los otros que no somos tan normales, ¿no? Aunque luego en las conferencias pregunto que levanten la mano los normales. A ver, levanten la mano los normales. ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven qué es lo que pasa? Pero ya después cuando les explico lo que es la normalidad, ya todos levantan la mano. Eso es lo padre. En fin, esa es la portada. El nombre Animales, Amor, Amistad fue elegido también por mi hijo Eric. Eric actualmente cursa la preparatoria. Vivimos en Estados Unidos, en Atlanta, Georgia. Cursa la preparatoria. Él no va a los salones regulares, él está en salones de educación especial. A él le fascinan los animales, los dinosaurios. Ese es su tema, esa es su pasión, ese es su mundo. Y este libro empezó un poco al revés. Los libros generalmente primero se escriben y luego se ilustran, y este libro pues primero se ilustró y luego se escribió. Yo quería escribir algo sobre autismo para niños. Ciertamente jamás pensé en animales, por supuesto, porque pues estaba yo hablando de personas. Y sí quería que Eric contribuyera al proyecto, pero yo sabía que iba a ser muy difícil yo darle a él una idea y que él asumiera mi idea y la expresara en ilustración, porque ellos viven, su percepción es tan diferente a la nuestra, que ellos perciben eso que tú les dices, esa idea que tú les das, de una manera muy literal y muy diferente. Entonces pues dije, no, eso no va a funcionar. De manera que un día decidí darle unas tarjetas como de esas de index, de las tarjetas, esas fichas bibliográficas, y le dije, vamos a hacer un juego de memoria con animales. Y él comenzó a dibujar el primer animal, y cuando vi el primer animal dije, eso me gusta. Claro, no eran así con todos esos garigoleados, era nada más la figura del animal en blanco y negro. Y dije, híjolas, esto como que me gusta para ilustrar, pero en realidad no pensé en libros, simplemente pensé como en una pequeña exposición,
Y lo puse, le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una lista de animales. Él la hizo, comenzó a dibujar los animales y era muy interesante porque él hacía su parte del dibujo, y por aquí creo que están los libros y ya ustedes lo conocerán. Él hacía su parte del dibujo y ya después yo me llevaba el dibujo y ya no se lo mostraba más hasta que no estaba ya totalmente terminado. Entonces él hacía primero su parte, yo me lo llevaba y lo terminaba. Los primeros 3 dibujos los tuve que pagar, se los confieso, porque no quería dibujar. Tuve que pagar $2 por dibujo. Entonces, ya no quería. Y yo, bueno, te doy $2. Ok, Ivonne. Él me dice, Ivonne. Ok, Ivonne. Y hacía sus animales. Ya después del tercero, ya no tuve que pagar más. Ya fueron gratuitos, ¿no? Ya pude yo llevármelos. Él se emocionaba mucho cada que yo le regresaba un dibujo. Él elige todos los animales de una manera, o sea, no son animales de granja, no son animales de selva, aquí hay una mezcla de todo: vacas, cocodrilos, rinocerontes, gatos, perro, tigre, hipopótamo, pingüino. O sea, no hay una regla, la regla la tendrá él. Elige los animales y dije, bueno, yo puedo ilustrar un libro, pero ¿cómo voy a hablar yo de autismo con animales? Y se me ocurre comenzar a buscar el significado de cada animal en culturas ancestrales. Eso es algo que siempre lo digo porque me dicen, ¿y de dónde salen esos, cada animal arriba? Por ejemplo, nuevas ideas, creación, imaginación y poder. El hipopótamo, el elefante, memoria, felicidad, sensibilidad y determinación. La gente me dice, ¿de dónde salen esas palabras? O sea, ¿tú las escogiste? No. Vienen de una investigación que hice sobre los significados que le daban a esos animales en diferentes culturas, religiones, tótems de los indios americanos. Claro, los significados son muchísimos, pero yo tomo aquellas virtudes y características de los animales, valores humanos, que más me sirven para describir ciertas características de estos chicos. Y comienzo a escribir el libro utilizando precisamente esas características y esos valores humanos para hablar de muchas características y muchas diferencias que tienen estos niños y que son mal entendidas. Y en un momento les voy a leer por lo menos un animal para que entiendan el corte. ¿Cuál es la intención de este libro? Hablar sobre el trastorno del espectro del autismo. Y quiero ser bien enfática porque hay personas que piensan que el autismo es nada más uno y existen los autismos. Se dice que hay más de 100 tipos de autismo. Y además están los chicos que tienen Asperger, que son chicos con autismo, pero como de muy alto funcionamiento. Y no les gusta que les digan que tienen autismo. Ellos dicen que ellos tienen Asperger. Sin embargo, están dentro de la misma categoría y ahorita les explico un poquito la categoría. Entonces, este libro apela a todos esos trastornos del desarrollo que existen dentro del espectro, pero también apela a chicos, por ejemplo, con trastornos de atención e hiperactividad, con trastornos de atención, con situaciones o dificultades en su autoestima, chicos con trastornos del comportamiento, trastornos obsesivo-compulsivos. O sea, apela a demasiados. Y esa era mi intención, que a pesar de que se mencione la palabra autismo en casi todos los animales, no en todos, no se enfocara solamente a ese trastorno, porque si lo que yo quiero es ser incluyente, no quiero excluir a todos los demás trastornos y condiciones que existen. Entonces es un libro incluyente, es un libro que incluye, es más, a cualquier chiquito que por ejemplo sea muy tímido, que le cueste mucho trabajo hacer amigos, que tenga dificultad en mirar a los ojos, pues a esas personas también apela este libro. Entonces, cada animal describe algunas características o algunos incluso consejos que se le dan a los niños de cómo relacionarse con estos chicos, pero desde el corazón, desde la empatía, desde la flexibilidad, la tolerancia, el respeto, el entender que somos una diversidad. Y aquí les va un ejemplo que me gusta y lo he usado últimamente. Imagínense un extraterrestre parado afuera del planeta Tierra, digamos que lo fuera a ver así, ¿no? Claro, no es así, pero bueno, digamos que lo ve así. ¿Qué ve en el planeta Tierra? Agua. Agua, ¿qué más ve?
Ajá. Pero vamos a suponer que puede ver el contenido de allá adentro. ¿Qué más ve? Gente, ¿no? O sea, tú le dices, ¿y pero qué ves? Gente. ¿Pero qué de la gente? Pues gente. Hay gente blanca, amarilla, de cabello largo, de cabello corto, unos más gorditos, unos más flaquitos, unos más altos, unos más chaparros, unos que no oyen bien, otros que sí oyen bien. Entonces, viéndolo desde la perspectiva, por ejemplo, de este extraterrestre, eso es lo que busca este libro, ¿no? Ver simplemente a estos chicos como parte de esa diversidad que no tiene etiquetas. O sea, simplemente, si el extraterrestre está viendo allá afuera y ve a estos chicos con autismo, y ve a chicos con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con espina bífida, con trastornos obsesivo-compulsivos, esquizofrenia, bipolares, todo esto, simplemente los ve como gente. O sea, a la larga que son personas, punto, se acabó. No hay ningún tipo de diferencia en ese aspecto. Ahora, como estamos hablando de diversidad de personas, pues por supuesto que hay diversidad de maneras de comportamiento y de maneras de aprendizaje. Por supuesto. No podemos aprender igual, no podemos tener la misma percepción de las cosas, ¿no? Y les voy a dar aquí un ejemplo que también lo doy a veces mucho en las conferencias. Vamos a suponer que yo pongo una silla de madera aquí en medio. De este lado la silla de madera está rayoneada, pintada, la madera desgastada, sucia. Y de este lado de la silla está recién barnizada, talladita, perfecta, como nueva, recién retocada. Y yo les digo a los de este lado, descríbanme la silla. ¿Qué me van a describir? Está bonita, está bien hecha, pintada, recién pintada, más o menos. Y de este lado, ¿cómo me van a describir la silla? Sucia, rayoneada, todo lo demás. ¿Estamos viendo la misma silla? No. Sí, bueno, o sea, sí, pero diferentes perspectivas. Cada quien está viendo su silla. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes para ver la silla que están viendo ellos? Ponerse del otro lado. Ponerse del otro lado. Y viceversa. Y esto es lo que busca ese libro. Que te pongas del otro lado. Que te pongas del otro lado y dejes de observar esto como un problema. No es un problema. Es como cuando decimos que se pongan los zapatos de la otra persona, ¿no? Exacto. Porque cuando uno no lo tiene, uno lo vive así como que lo ven raro o diferente. Pero cuando uno lo está viviendo, ahí sí ya es diferente, ¿no? Exactamente. Exactamente, eso es lo que es. Entonces es ponerte un poco del otro lado. Y ayer fui a una conferencia de una persona que él tiene Asperger y dijo algo que me gustó mucho. Dijo, si nosotros aprendiéramos a conocer los sentimientos y las emociones de las personas, en este caso de las personas con autismo, podríamos saber cómo funcionan, pero no conocemos sus emociones. Es más, es que a veces ni conocemos las nuestras. O sea, estás teniendo una situación difícil, un problema y te preguntan, ¿pero cómo te sientes? Pues mal. ¿Pero cómo? Pues mal. ¿Pero qué es mal? Pues es que me quiero sentir bien. ¿Pero cómo que bien? ¿Bien cómo? ¿No? ¿Y qué puede ser bien? ¿Qué emociones puede implicar bien? Pues la tristeza. Pero bien, si dices me quiero sentir bien, ¿cómo es que te quieres sentir? Feliz, alegre, optimista, contento, tranquilo, ¿no? Y si dices me siento mal, pues puede ser que tristeza, enojo, miedo, ¿ok? Que generalmente sentirse mal siempre va acompañado de miedo, siempre. Búsquenle por donde quieran. Sentirse mal siempre va acompañado de miedo. Pero siempre estamos acostumbrados a minimizar todo y reducirlo a me siento mal. Me siento, sí, que te sientas bien. Que te vaya, que pórtate bien. ¿Pórtate bien cómo? O sea, ¿qué es eso? O sea, si te dejo en el cine con tu novio, te digo, pórtate bien, ¿no? Pero si estás dando lata en una fiesta, pórtate bien. Bueno, y los dos son
pórtate bien, ¿no? Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, que nosotros damos por hecho tan fácilmente, me siento mal, me siento bien, pórtate bien, te portas mal, para estos chicos, hiper difícil de entender. Y en el libro habla un poquito de eso. ¿Por qué? Porque ellos son demasiado concretos y específicos. O sea, te sientes triste, pero nunca nosotros les hablamos de las emociones, porque a nosotros tampoco nos hablaron mucho de las emociones, honestamente. Entonces, ayer me tocó algo muy interesante porque iba yo en el Metrobús y iba una persona hablando por teléfono en el celular con una amiga de él. Y parece que esta amiga como que había terminado con un novio y ella quería volver con el novio, pero el novio pues tenía 2 novias más. Fíjense todo lo que nos enteremos. Y el tipo feliz en su llamada. Yo decía, ay, si la chica supiera que aquí todos nos estamos enterando. Bueno, entonces el tipo le decía, a ver, pero dime, ¿qué quieres? Todos me han dicho, en el vecindario, todos lo han visto con las 2. En el fulano vecindario con Lupita, en el fulano vecindario con Paulina. ¿Todavía quieres regresar con ese? ¿Con él quieres? A ver, ¿qué quieres? ¿No? Y le preguntó como 60 veces, a ver, pero es que no te entiendo. ¿Quieres regresar con él y quieres que se case contigo y lo vas a esperar hasta que termine con sus 2 novias? Explícame qué quieres. Bueno, ¿cómo que te sientes mal? Pero no te entiendo, ¿qué es eso? ¿Quieres? ¿Sí quieres o no quieres? Yo no sé qué le contestaba la chica, pero el chavo le preguntó como 65 veces todo el viaje, ¿qué quieres? Y ese ¿qué quieres? Significa no sé cómo me siento. Estoy buscando en el costal de mis emociones y no sé cómo me siento. Y como no sé cómo me siento, pues tampoco sé qué quiero. No sé qué quiero. Es muy fácil. Entonces, estos chicos, conferencista ayer decía eso, ¿no? Si nosotros conociéramos sus emociones y sus sentimientos, sería mucho más fácil saber cómo funcionar con ellos. Porque sabríamos cómo apelar a su alegría, a su miedo, a su tristeza, pero específicamente, ¿no? A que se siente mal. Mira, él por ejemplo nos decía, y ahorita le venía platicando a Vali, nos contó de la muerte de su abuela. Y él dice que pues, la gente lo veía raro porque pues, él no lloraba. No lloraba. Y él decía, es que, pues sí, a mi abuela yo la quería y era cercana, pero pues yo no entendía por qué tenía que llorar. O sea, por qué todos sí lloraban y por qué yo tenía que llorar igual que todos. Total que no lloró. Y él dice, y fui juzgado como ustedes no tienen una idea. Pero la abuela vivía en una casa donde me imagino que vivían tíos y más gente. Y al poco tiempo muere la última persona que vivía en la casa de la abuela. Me imagino que algún tío. Ese día él lloró, pero lloró por todos los que ya no estaban en esa casa y que ya no iba a volver a ir a esa casa. Esa era la razón por la que lloraba. No era específicamente por la abuela, sino dice, ese día lloré por todos los que habían muerto que vivían en esa casa. Y además lloré sabiendo que ya no había ninguna razón por la que yo fuera a regresar ahí, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos ver eso como una falta de sensibilidad. Sin embargo, tienen toda la sensibilidad del mundo, pero es una sensibilidad que nosotros no alcanzamos a percibir, ni siquiera la alcanzamos a dimensionar. Y eso es todo lo que trata de hacer este libro, de apelar a todo eso que los demás no pueden entender. Yo lo digo obviamente desde la perspectiva de una madre de familia, por supuesto, y eso es muy importante. Y también desde una perspectiva de maestra, porque yo fui educadora por 15 años. Di clases en preescolar, en primaria, en preparatoria, y tuve salones de clase incluyentes. Yo tenía chicos con diferentes diagnósticos. Entonces sí me gustaba mucho observar el comportamiento de estos chicos, su relación con los otros, observar a los otros, cómo se relacionaban con ellos, cómo no se relacionaban con ellos, cómo eran segregados, cómo eran excluidos, cómo eran señalados, apuntados. Entonces eso fue lo que me llevó a escribir este libro. Y en cuanto a los animales, sí les puedo decir que mucha gente me dice, parecen mandalas. Si ustedes conocen mandalas, sí parecen mandalas.
Hay mucha simbología dentro de los animales, incluso hay mensajes ocultos ahí escritos que es muy interesante poder leerlos. Y eran mensajes, pues yo mientras iba dibujando iban como viniendo a mi mente algunos mensajes como humanos. La mayor parte están en inglés y en español, los dos idiomas, los mensajes. Mi hijo obviamente escribió el nombre de todos los animales en inglés, pero bueno, hay muchas cosas escritas ahí, muchos mensajes ocultos. Y les voy a contar una anécdota muy interesante del gato. Resulta que en la primera edición, que es esta, pues Eric escogió todos los animales que escogió, pero el gato no lo escogió. Y a muchísima gente le gustan los gatos, por lo menos en Estados Unidos, no sé si aquí en México tanto como allá. Entonces mucha gente me decía, ¿y por qué no dibuja gato? ¿Y por qué no dibuja gato? Y yo, incluso en Estados Unidos muchísima gente tiene de mascotas gatos, y yo pues déjame le pregunto. Y yo, Eric, dibújame un gato por favor. No, soy alérgico a los gatos. Pero hijo, un gato, por favor, a todos les gustan los gatos. No, soy alérgico a los gatos. Él era alérgico a los gatos. ¿Cómo iba a dibujar un gato? Qué ilógico, ¿no? Y qué irracional era yo. Bueno, total que le insistí para la primera edición, no quiso dibujar el gato. Viene la segunda edición, vamos a ver si quiere dibujar el gato. Misma respuesta, soy alérgico a los gatos. Dije, bueno, ¿cómo le hago? Comencé a hacer una lista de todas las personas que él conoce que tienen gatos. Mira, mi Salaca no sé qué tiene gato, Miss Lore tiene gato y le gustan los gatos, y fulana tiene gato y fulano tiene gato. Y a todos les gustan los gatos, hijo. Dibújales un gato, por favor. Ok, Ivonne, pero él va a estar afuera. Entonces, si ustedes ven el gato, le sacó el tapete de welcome, bienvenido, le sacó el plato de comida, aquí está afuera. Y esto morado que está aquí es su bola de estambre para jugar. Y se aseguró que la ventana le quedara atrás al gato, porque no había manera de que ese gato iba a entrar a la casa. Él es sumamente alérgico a los gatos, sumamente alérgico, y está muy consciente de su alergia. Entonces, esas son las cosas literales que bueno, te puedes morir de la risa. Y el libro tiene muchos detalles, y ven, por ejemplo, de repente en el cocodrilo, que ustedes no lo van a alcanzar a ver ya hasta que lo vean de cerca. El cocodrilo pues come pajaritos, ¿no? De repente pasa un pajarito por ahí cerca y le mete la mordida y se lo come. Y pues aquí está el pajarito, cuando tengan oportunidad lo ven, pero pues al pájaro se le ven las patas y todo, ¿viste? O sea, como si estuviera caminando en el aire el pajarito. Entonces es muy chistoso. El mono pues lo pone completo con todo y banana arriba del árbol. O sea, todo es como demasiado lógico. Ve el pájaro con todo y patitas. Y ya después tendrán oportunidad de analizarlo. Entonces, sí, me dicen, oye, esto parece mandalas. Pues sí, hay algo de eso. Hay algo de eso. Yo practico Reiki. ¿Algunos conocen el Reiki aquí? Levántenme la mano los que saben qué es eso más o menos. Bueno, el Reiki es una sanación energética y tiene símbolos. Y muchos de los animales tienen puestos los símbolos allá adentro y están dibujados. Así que hay un grado de sanación en estos animales que está ahí. Quienes conocen los símbolos los van a poder indicar fácilmente. Quienes no lo conocen, pues no los van a conocer. Y hay otros símbolos también por ahí escondidos. Entonces, nada malo, nada malo. Entonces, esta es más o menos la historia de Animales, Amor, Amistad. Y como les dije al principio, ¿para quién es? Pues es para niños de 0 a 100 años. Honestamente, no de 0, no, de 4 a 100 años es lo que les digo yo. Platícales un poco de todo el tema del autismo, de cómo ha crecido. Sí, exacto. Y además, antes de platicarles el tema del autismo, les quiero decir algo. La primera edición yo me comencé a dar cuenta que este libro podía ser utilizado como herramienta dentro del salón de clase para una maestra, en salones regulares. ¿Por qué? Pues número uno, el tema del bullying es muy fuerte, ustedes lo saben. Estos chicos son sujetos de bullying muy fácilmente. Algunos, los de más alto funcionamiento, se darán cuenta, otros no estarán tan conscientes.
Ahora ya, después de la conferencia que vi ahí ayer, me pregunto si de verdad no se dan cuenta, y digo, sí, creo que sí se dan cuenta, pero por las características que exhiben deciden ignorarlo, quizá, no lo sé. Entonces, me di cuenta que este libro lo pueden usar dentro del salón de clase para dialogar con los chicos, dialogar con ellos sobre, por ejemplo, qué significa trabajo en equipo, qué significa unión, fidelidad a la amistad, qué significa dejar el miedo, qué significa ser único, ¿no? Algunas de las características del pingüino les estoy leyendo. Y tener una conversación con estos chicos para sensibilizarlos, porque se van a topar en el salón de clase no solamente con chicos con autismo, pero también con chicos que tienen características diferentes a las que ellos están acostumbrados a ver, a las que ellos consideran normales, ¿ok? Entonces decidí crear una guía didáctica para las maestras, y esa es una adicional que tiene, que en este caso es descargable. Aquí está la etiqueta y de ahí se puede descargar. Y en esa guía yo les doy ejemplos a las maestras de cómo utilizar el libro del salón de clase, qué tipo de preguntas pueden hacer, cómo se lo van a introducir a los niños. La verdad es que la guía didáctica va como de lo general, porque últimamente, creo que aquí en México también sucede, la Secretaría de Educación Pública pide que los temas que se traten dentro del salón de clase vayan incluyendo la temática académica también. O sea, que no llegues y les empieces a hablar de algo que no sea necesariamente académico, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de valores humanos, que de repente no quieren hablar mucho de eso. Entonces, la guía lo que sugiere es comenzar con el animal, pues desde el orden de la biología, de la ecología, del ecosistema. Por ahí empieza hasta que nos vamos yendo a los valores humanos y después las diferencias y el autismo. Así que esta es una parte importante que tiene el libro, muy útil como regalo de maestra, como regalo del Día del Maestro, de la Navidad para el maestro, lo que sea, o papás que tienen chicos con autismo que se lo quieran dar a la maestra para poder educarse, poder educar al resto de los niños, ¿ok? Porque a la larga los chicos, como aquí en México no tenemos en los salones de clase una asistente por maestra, no la tenemos, ¿no? No tenemos adentro del salón de clase un asistente que ayude a estos chicos, solamente que los chicos lleven una sombra, que así les llaman, ahorita les voy a decir quiénes son las sombras, les llaman sombras a las personas que los papás contratan para que vayan con el niño a la escuela y que pueda funcionar y que no interrumpa al resto de los muchachos. A esas chicas se les llama sombra. Generalmente son chicas graduadas de la escuela normal o psicólogas, jovencitas. En Estados Unidos, las sombras las da la escuela. Entonces tú vas a la escuela, tu chico va a un salón incluido y en el salón de clase donde está tu chico, depende cuántos más hay con diagnóstico, pueden haber una o dos sombras que estén asistiendo a la maestra regular. Y no pasa eso, ni mucho menos en la escuela pública, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la intención de esa guía es que las maestras se apoyen en los niños, sensibilizarlos para que funcionen como sus sombras. No van a hacer la función de sombra. Pero cuando tú tienes un grupo de niños sensibilizado, que entiende por qué este chico grita, por qué se tapa los oídos, por qué tiene movimientos extraños, entonces es mucho más fácil educar al salón de clase, ¿ok? Ahora, en cuanto al autismo, aquí en México las estadísticas son 1 de cada 100 niños aproximadamente está siendo diagnosticado dentro del espectro del autismo. Las cifras han ido aumentando estratosféricamente. Yo ni siquiera creo que esa cifra esté del todo correcta, porque aquí en México hay muchas zonas en donde ni siquiera hay chicos con un diagnóstico. No hay médicos. ¿Quiénes diagnostican a estos niños? Idealmente los neurólogos. Aquí en México hay incluso psicólogos especializados. En Estados Unidos eso no sucede, pero bueno, aquí sí. Psicólogos especializados y paudopsiquiatras. Así se les llama paidopsiquiatras. Idealmente son ellos los que pueden diagnosticar a los chicos. Entonces hay zonas en las que simplemente no hay especialistas para diagnosticar a los niños.
Hace una semana y media estuve en Uriangato, Guanajuato. ¿Alguna vez han ido por ahí? ¿Lo han oído? Sí. Ah, bueno, menos mal, porque yo sí me declaré ignorante. Bueno, es un pueblito así. ¿Lo conoce? ¿Alguien lo conoce? ¿No? Bueno, es así. Mínimo. Chiquititito. Y en esa conferencia hubieron aproximadamente 100 personas. Era la primera vez que alguien iba a hablar sobre el autismo a Uriangato. Y yo me llegué a encontrar con la triste historia de que habían aproximadamente 8 niños diagnosticados con autismo que nunca habían ido a la escuela. Muchachos de 8 años, de 10 años, de 15 años, que no los habían mandado a la escuela. Un muchacho de 8 años durmiendo en una cuna. Un muchacho de 15 años que no está entrenado para ir al baño, que no come solo. Historias muy tristes. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no están siendo diagnosticados, no hay suficientes diagnosticadores en México. De manera que es imperativo que nosotros como sociedad tratemos de tomar conciencia de todas esas cosas diferentes que están alrededor de nosotros para sensibilizarnos. ¿Por qué? Porque probablemente va a tardar un tiempo en llegar ahí, sobre todo el tema de salud. Por eso ese número de 1 de cada 100, signo de interrogación. Les puedo decir, la estadística en Estados Unidos es 1 de cada 48 ya. O sea, un montón. Es genético y no es genético, es genético y por factores del medio ambiente, pero no saben exactamente qué lo causa, ¿no? Porque dicen es genético, pero de repente nacen gemelos y uno sí y otro no. Nacen triates y 2 sí y uno no. Tienes un hijo y el que sigue no. Tienes un hijo y el que sigue sí. Y tienes otro más y sí. Pero tienes 2 más y no. O sea, es una cosa muy extraña. No hay patrones, no hay todavía nada que diga exactamente qué es lo que lo detona. Porque si es genético, dices, bueno, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Y es ahí en donde está ahorita la ciencia dándose vueltas. Dicen también factores ambientales, incluyendo los pensamientos. Esos son los factores ambientales más peligrosos. Se los digo de una vez, comprobado por la neurociencia, así que los que no estén embarazadas, si algún día se van a embarazar, eso es lo que más tienen que cuidar en su embarazo. Los pensamientos y las emociones. Esos son los que afectan más a los chiquitines, y se los digo desde antes. Ahora, en el autismo, lo que está no funcionando igual que con nosotros es la parte social, la parte de comunicación y la parte de comportamiento. Y los trastornos, toda la parte sensorial, la manera en la que ellos reciben la información en su cuerpo a través de la vista, del olfato, de la boca, del sistema auditivo, el propioceptivo, que es toda la información que recibimos en los músculos, en las coyunturas para saber que este brazo es mío, esta pierna es mía, el sistema vestibular, que es todo el sistema del equilibrio. Todo eso en la mayor parte de ellos está totalmente fuera de equilibrio. Entonces imagínense, ¿alguna vez han estado en un lugar en donde están oyendo 3 canciones al mismo tiempo, que de repente tienen 3 músicas prendidas? ¿No? Pues hagan de cuenta que así viven ellos generalmente. Es como, no entiendo, déjame poner atención, pero no sé a cuál de las 3 canciones poner atención. No sé si le pongo atención a lo que me está diciendo la maestra, si le pongo atención a ese niño que está con el zapato haciéndole así, o si le pongo atención a la niña que está haciendo así en la banca, o si le pongo atención al otro niño que está sacando su moco, por decir algo, ¿no? Se perciben demasiado, ¿no? Demasiado, pero todo al mismo tiempo. Y es también la ley de la que te decía, de la separación. Como si fueras a una habitación, en donde, a una casa, nosotros llegamos y en la casa pues vemos separadas la recámara, el baño, la cocina, la otra recámara, la sala, el comedor. Entonces imagínate que ese es el cerebro nuestro y tú puedes separar toda la estimulación sensorial que recibes. Del olfato, del tacto,
de los oídos, de la vista. Ellos no tienen paredes, todo lo revuelven y no saben cómo comportarse, cómo, en dónde, porque todo lo tienen revuelto, no lo pueden procesar. Y ahorita les voy a poner un ejemplo sencillo para que entiendan. ¿Alguno de ustedes es de los que de repente está sentado mucho tiempo y empieza así a mover la pierna, así de, o el pie, o así, la piernita, ¿no? O a tronarse los dedos? ¿Sí? ¿Alguna vez lo han hecho? Ok, ¿por qué lo hacen? ¿Alguien me dice? ¿Nervios? ¿Qué más? Ansiedad. Muy bien. ¿Qué más? Desesperación. ¿Y para qué lo hacen? Para distraer el cerebro, ¿no? Y si yo les digo, deja de mover la pierna, ¿qué pasa? O sea, estás moviendo la pierna y te digo, deja de mover la pierna. Ok, pero ¿qué pasa con tu atención cuando yo te digo deja de mover la pierna? ¿A dónde se va la atención? Hacia la pierna. Y ahí te perdí. Porque lo que tú estabas usando para autorregularte era el movimiento de la pierna. Sientes ansiedad, sientes nervios, sientes lo que sientas, alguna cuestión sensorial, y empiezas a mover la pierna, con eso te mantienes atento. Enfocado. Pero Luego es que inconscientemente, enfocado. luego es que inconscientemente lo hace uno. Y son movimientos involuntarios totalmente. Claro. Hasta el mismo, al hablar, por ejemplo, yo me he dado cuenta que yo muevo mucho las manos, Ajá. pero luego inconscientemente. Ajá. Y siento que así me concentro más, no sé. Exactamente, yo también muevo mucho las manos, como podrán darse cuenta, y además me muevo mucho, pero aquí no quiero estar pasando por aquí. Entonces destapo aquí, ¿no? Pero sí, yo soy así como, entonces eso es lo que pasa, que es involuntario, total y absolutamente involuntario. Entonces esa es una parte sensorial, y si yo les digo para, pues perdí tu atención. Y eso, para que él sepa, le pasa a muchos chicos con hiperactividad de atención. Si alguno de ustedes tiene un niño que me digan, me lo diagnosticaron con hiperactividad de atención, pues es muchas veces esto que les está pasando. Y todo ese movimiento es para autorregularse. Claro, hay ciertas maneras de ayudarlos terapéuticamente a que se autorregulen, ¿no? No que los dejas vivir al aire libre así nada más. Pero para eso son esos movimientos, para autorregularnos. Nosotros podemos autorregularnos, ellos no. Es por eso que de repente si van a explotar en donde sea. Un mega berrinche, se van a tirar al piso, van a salir corriendo, se van a golpear la cabeza contra la pared, se van a golpear la cabeza contra el piso, van a tener movimientos estereotipados y repetitivos. ¿Qué son? Movimientos estereotipados, repetitivos, o de repente están así, o caminando de puntas, dando vueltas todo el tiempo, o moviendo los brazos, o se mecen constantemente. Esos movimientos son equivalentes a la piernita, ¿okay? al piecito así, ¿no? A tronarse los dedos, es equivalente, pero en ellos son manifestados de otra manera, ¿ok? Esos se les llaman movimientos estereotipados y repetitivos y son muy comunes en el tema del autismo. Entonces ellos tienen afectadas la parte sensorial, comunicación. Algunos desarrollan el habla, algunos no desarrollan el habla. ¿Qué ayuda? Intervención temprana. Es lo mejor que puede haber. Intervención temprana quiere decir los 6 primeros años de vida, terapia y trabajo en casa intensivo. ¿Ok? Y algo muy importante que les quiero decir, porque este libro forma parte de eso. Yo les digo a los padres en la conferencia, el progreso de estos chicos no la cura, porque la cura no existe, quiero que lo sepan. Hay mucha gente por allá afuera diciendo, es la cura del autismo, esto es la cura, esta terapia te cura. Mentira, no existe la cura todavía. ¿Qué sucede? Cuando a un chico lo diagnostican con autismo, tiene que tener cierto número de características del área de comunicación, cierto número de características de la social, cierto número de características del comportamiento y cierto número de características de lo sensorial. ¿Ok? Hay un rango, vamos a poner de 10
a 15 características de todo esto que les digo, por decir. Oye, pero es que mi hijo no tiene ni 10 ni 15, pero tiene 9. No, no es autismo. ¿Pero por qué no? Pues porque para que yo le diga que es autismo tiene que ser de 10 a 15, no 9. Oye, pero tiene 8 y además hace así y se mece todo el tiempo y no responde a su nombre. No es autismo. ¿Pero por qué no? Pues porque solamente tiene 8. Y yo te estoy diciendo que es de 9 a 15. ¿Ok? Entonces, eso es lo que determina si hay diagnóstico o no. Ahora, cuando nos encontramos estos casos en donde nos dicen, se curó del autismo, no se curó. Es que se comenzaron a trabajar ciertas características y el chico comenzó a llegar a la parte promedio de esa característica, por lo tanto, sale. Esta característica la dominó, va para afuera. Esta la dominó, va para afuera. Pues cuando vienes a ver, ya no está en el rango de 10 a 15. Ahora ya bajó a 7 características. Ah, no, pues ya no tiene autismo. Salió del espectro, ya no tiene autismo. Y a esos casos les dicen, se curó, no se curó. ¿Perdió el diagnóstico, que es otra cosa? Sí. ¿Por qué? Porque se salió fuera del rango requerido para ser diagnosticado. Es como, por ejemplo, si les digo, ¿cuáles son los síntomas de la neumonía? A ver, díganme. Tos, calentura. ¿Qué más? De la neumonía, ¿qué más se les ocurre? Fiebre, dolor de pecho. ¿Qué más se les ocurre? Temperaturas. ¿Qué será? ¿Dolor de cabeza? Cuerpo cortado, dolor de huesos. Entonces, si ustedes tienen fiebre y dolor de pecho, tienen neumonía. Ah, bueno, pero si tienen dolor de pecho, fiebre y tos, es neumonía. No, pero son características de la neumonía. ¿Por qué no tiene neumonía? Porque para tener neumonía, exacto, hay que tener más y hay que pasar el test, el examen, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el autismo. Entonces, de repente, ustedes tienen neumonía y ya se les quitó la fiebre y el doctor les dice, ya no tienes neumonía. ¿No? Ya no tienes neumonía. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa característica que es tan común en la neumonía, que es, por ejemplo, la fiebre y no sé qué otra, ¿verdad? Vamos a decir la tos. Ya se le quitó, ya no, la tos se quita el dolor de cuerpo. Entonces ya no tienes neumonía, pero sigues teniendo, te queda la tos, te queda el dolor de cabeza, te queda un poquito de dolor de hueso, pero ya no tienes neumonía. Entonces cuando ustedes oigan eso de, ay, aquí tenemos esto para el autismo, que esto lo cura, acuérdense del tema de la neumonía. ¿Alguna pregunta, sugerencia, comentario, chiste, anécdota? Quisiera hacerte una pregunta. Sí, dígame. Bueno, muchas veces a la librería llegan personas que a lo mejor, como tú dices, no tienen la información que debe de ser para lo del autismo. Te piden libros, o sea, ¿qué es lo que tenemos? Entre esos podemos recomendar pero ¿qué es lo más recomendable que a lo mejor uno les puede decir que detecten realmente cómo es el avance o Bueno, en el autismo, si te llegan a preguntar, por ejemplo, no sé nada de autismo y a mi hijo lo acaban de diagnosticar, ¿qué es lo más importante? Bueno, lo más importante es que usted aprenda cuáles son las características de estos chicos y no sé qué libros hayan disponibles, digo, además de qué características tienen estos chicos para que usted vaya entendiendo las características que ellos van mostrando, ¿ok? El libro lo que les va a ayudar muchísimo, sobre todo al principio, es en la parte emocional. Y déjenme decirles, un papá o una mamá tirado al piso emocionalmente no saca adelante, ni aunque sea el papá el que le está dando terapia al niño. sería recomendárselo también a los papás, de alguna forma, ¿no? A los primerizos, de primero. Y a los maestros, bueno, a los maestros ni hablar. Es una parte de sensibilización muy, muy, muy profunda. Y debo comentarles que, bueno, yo no sé si viene aquí o no, ¿viene aquí mi página web? Sí. Ah, bueno, pues yo tengo una página web de autismo, debe estar por allá adentro. Y si no, pues que me busquen como Ivonne de Hernández. Y ya después les paso la otra.
pero sí tengo, y yo los invito, Ivonne de Hernández es mi página, que era personal, que ya no es personal, pero tengo otra de esas de fan, que se llama, y ahí les va, acepta, incluye, comparte, todo junto y sin espacio. Ah, pues claro, si está todo junto no tiene espacio. Okay. Todo junto y en minúscula. Acepta, incluye y comparte, todo junto y en minúscula. Y ahí yo publico información sobre autismo, trastornos de atención e hiperactividad. Pongo muchos, como, ¿cómo les llaman en español? Quotes, como citas, ¿no? En las que hago mención sobre comportamiento, cosas así. Ahí publico, tengo un programa de radio todos los lunes a las 9 de la mañana que se llama Un Reencuentro con los Niños. Ahí pongo la liga porque es un programa por internet en Radio Reis Voz y es un programa para padres de familia, hablamos todo tipo de temas. Entonces, sí puede referirles el libro como primerizos. Definitivamente, la parte emocional está destrozada y devastada al principio. A los maestros, a los abuelitos, a los tíos, al primito. No, exactamente. Exactamente. Gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Sugerencia? ¿No? ¿Todo muy claro? ¿Me da tiempo de leer un animal o ya no? ¿Sí? Sí, pero bueno, a ver, ¿cuál? ¿Alguien quiere votar por uno? Digan uno y yo les digo. El mono. Ah, el mono. El mono significa expresión de cuidado, confianza, seguridad, autenticidad, determinación, unión y comunidad. Muchos niños actúan de manera que no nos gusta. Tal vez son ruidosos, traviesos, muy tímidos o lloran mucho. En ocasiones nosotros los rechazamos, los criticamos y hasta nos burlamos de ellos. Actuamos como si lo supiéramos todo y pensamos que sabemos lo que ellos viven, piensan y sienten. ¿Has pensado alguna vez que esos niños se comportan igual que tú en algunos momentos? Algunos niños quieren ser entendidos y cuidados. Necesitan palabras que vengan del corazón de otras personas para tener confianza en sí mismos. Otros quizá necesitan saber que los demás confían en ellos para sentirse seguros. Para muchos niños es muy difícil sentirse parte de la comunidad y sentir que son aceptados por los demás. Ellos necesitan ayuda de personas que con paciencia, determinación y confianza les ayuden y les enseñen lo importante que son. Si tú estás dispuesto y quieres ayudar a alguno de estos pequeños, puedes intentar jugar con ellos enseñándoles tal vez un truco de magia. Puedes también invitarlos a dibujar en una hoja cosas que les gusten y poco a poco tú también dibujar cosas que a ti te gusten en el mismo papel. Dibuja diferentes caras en los dedos de tus manos y haz voces o ruidos para cada una de ellas. Después, dales a ellos un turno para hacer lo mismo. Recuerda que tú eres único y especial y tienes el poder de cambiar una cara triste por una sonrisa. De la misma manera puedes encontrar formas divertidas de ser auténtico y demostrarte a ti mismo que puedes hacer sentir importante a alguien que no se siente parte de nuestra comunidad. ¿Okay? Y ahí no mencionar la palabra autismo. ¿Hay más niños que quepan ahí? ¿O más personas que quepan ahí? Por eso es un libro incluyente. ¿Okay? Ese es más o menos el corte del libro. Algunos hablarán de autismo específicamente, otros no, como el mono, como el pingüino que tampoco habla de autismo. Pues muchísimas gracias por su atención. Ya les di mi página. Si tienen alguna pregunta, de veras, con todo gusto, soy muy buena revisando mis mensajes en el Facebook. Me pueden mandar un mensaje interno, con muchísimo gusto, referencia, pregunta, lo que sea, con mucho gusto estoy disponible para responderles. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte del equipo de Porrúa y sobre todo de los niños, que son mi adoración y mi fascinación. Gracias. Gracias.